Buenos días a todos, buenos días Helen. Hoy vamos a continuar con el tema de función de reproducción. Vamos a continuar con la reproducción. La semana pasada vimos lo que es el proceso de división celular, el proceso de mitosis y de meiosis. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los tipos de reproducción. Tenemos dos tipos de reproducción. Y también vamos a realizar algunas actividades del libro. Así que tengan a su mano el libro. Vamos a trabajar a partir de la página, ya les digo, a partir de la página 158 del libro. Vamos a hacer algunas actividades de ahí, de ese tema de reproducción. Entonces les voy a compartir las diapositivas. Me indican si las ven. Si ven las diapositivas, por aquí Angeli me dice que sí se ven. Bueno, entonces vamos a recordar primero, dijimos que el proceso de reproducción celular se daba por el ciclo celular, que comprendía la interfase y la división. En la interfase teníamos tres subfases. ¿Cuáles eran esas tres subfases? A ver, ¿quién recuerda cuáles eran esas tres subfases? La interfase se dividía en tres. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las tres subfases de la interfase, del ciclo celular? ¿Nadie recuerda? A ver, nadie. Fase G1, ¿cuál más? ¿Cuáles eran? Fase G1. Fase G2, muy bien. ¿Cuál más? Falta una. No. G3 no. Fase G1, G2, falta una que va entre esas dos. No. G4 tampoco. Fase G1, fase S y fase G2. Luego venía el proceso, estas tres subfases de la interfase van a preparar a la célula para el proceso de división. El proceso de división ahora se divide en dos. ¿Cuáles eran esos dos? Los dos tipos de división celular, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Empiezan por la M. ¿Cuáles eran esas dos fases, esos dos procesos de división celular? ¿Ah? Ustedes como que no estaban en la clase la semana pasada. Mitosis y meiosis son los procesos de división. Mitosis y meiosis. Vamos a continuar entonces con el tema. Seguimos con la función de reproducción. Vamos ahora a hablar sobre los tipos de reproducción. Tenemos dos tipos, reproducción sexual y reproducción asexual. Vamos primero con la reproducción asexual. En esta reproducción asexual interviene un solo progenitor. Un solo individuo va a intervenir. No participan los gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células sexuales. Por ejemplo, en el caso del ser humano sería el óvulo y el espermatozoide. Igual, por ejemplo, no solo en el ser humano, en los animales, en los óvulos y los espermatozoides. Tenemos que el proceso básico de división es la mitosis. En la reproducción asexual se divide por mitosis. Los descendientes tendrán idéntico contenido genético,
¿Por qué? Debido a que el proceso que están realizando es la mitosis, y en la mitosis se obtienen células con igual carga genética. Se da en los organismos protistas, hongos, plantas y animales inferiores, excepto en el reino Monera. ¿Por qué? Porque estos son organismos procariotas y el proceso de mitosis se da solo en células eucariotas. Tenemos algunos tipos de reproducción asexual. En primer lugar tenemos la bipartición, por aquí se corre una letra, bipartición o fisión binaria. Tenemos la gemación también, estas son algunas. En la bipartición o fisión binaria, la célula se divide dando origen a dos células idénticas. Esto ocurre en organismos unicelulares como los protozoos y las bacterias. Entonces aquí tenemos una imagen donde de una célula, esta se va a dividir en dos células idénticas. De una célula obtengo dos células idénticas. Se va a dar en los protozoarios y en las bacterias. Tenemos ahora el proceso de gemación. Por cierto, en el libro aparece como germinación, pero es gemación. En la gemación ocurre la separación del organismo de una parte de él. A esta parte se le llama o se le conoce como yema, la cual se desarrollará hasta conformar un nuevo ser vivo. Ocurre en los organismos unicelulares y pluricelulares, principalmente en las levaduras. Entonces tenemos aquí un individuo y este va a formar una yema, es decir, una parte de él mismo va a sobresalir, se va a comenzar a separar. A esto lo vamos a llamar yema hasta que se forme un individuo completamente. Va a tener su carga genética, aquí vemos en el centro su carga genética, y esta sigue manteniendo su carga genética. Este proceso ocurre en las levaduras. Seguimos con la fragmentación y regeneración. La fragmentación, en ella se origina un nuevo organismo a partir de fragmentos del parental. Tal es el caso de las planarias, de las estrellas de mar también. Por ejemplo, aquí tenemos una planaria es un gusano plano. Si una planaria la cortamos en fragmentos, a partir de esos fragmentos se van a originar nuevos organismos. Aquí tenemos una que la cortamos en 3 partes y de allí se van a originar nuevos organismos. Este proceso se llama fragmentación. Tenemos también la regeneración. La regeneración es el reemplazo de sus tejidos dañados. Por ejemplo, las lagartijas regeneran parte de su cola. En la regeneración no es que se va a formar un nuevo organismo, no, sino que se regenera un tejido. No como en las anteriores que se formaba un nuevo organismo, no. Aquí en la regeneración es que se reemplaza un tejido dañado, ese tejido vuelve a surgir, pero no es que de la cola de una lagartija voy a obtener otra lagartija, no, sino que la cola se le regenera. Aquí tenemos una imagen de una lagartija que pierde su cola y esta poco a poco se va regenerando a partir de mitosis sucesivas. Aquí me dicen las estrellas de mar si pueden hacer otro organismo de una parte de su cuerpo cortada. Sí, en las estrellas de mar sí se da eso, es el proceso de fragmentación. Esto me lo dice Nicolás por aquí. Por el proceso de fragmentación. Igualmente ocurre en las planarias. Así como este proceso de aquí de las planarias, así ocurre también en las estrellas de mar. Por último tenemos la esporulación. La esporulación es otro tipo de reproducción asexual. En la esporulación los organismos se reproducen a partir de esporas. Esto se da en las algas y en los hongos. ¿Cómo es esto? Ellos van a producir este tipo de, digamos, de gametos. Esto va a ser un tipo de gametos para ellos que son las esporas. Las van a liberar al ambiente y a partir de estas esporas se van a originar nuevos organismos. Entonces, la esporulación va a ocurrir en algas y hongos.
ellos producen las esporas en su interior hasta que por fin las expulsan hacia el ambiente y a partir de cada espora va a surgir un nuevo organismo. Seguimos con los tipos de reproducción y tenemos ahora la reproducción sexual. En la reproducción sexual, el nuevo individuo se origina a partir de la unión de gametos provenientes de dos progenitores. Recordemos, gametos son las células sexuales masculinas y femeninas. Entonces, dos individuos se van a unir, van a aportar sus gametos para que estos se unan y formen el nuevo individuo. Pero no necesariamente tiene que ocurrir con la participación de dos individuos. ¿Por qué? Porque hay organismos que contienen los dos tipos de gametos. Entonces, puede tener el origen un organismo con ambos órganos sexuales que produce ambos gametos. Es decir, puede ser un individuo hermafrodita, que puede tener tanto gametos masculinos como gametos femeninos. Tiene los dos órganos sexuales. Vamos con la importancia de la reproducción sexual. La reproducción sexual, su importancia radica en que se van a producir nuevas variedades. Al realizarse el proceso de reproducción sexual, cuando interviene tanto gameto masculino como femenino, ambos están aportando características genéticas. Y esto es lo que le hablaba la semana pasada, que ocurre la variabilidad de la especie. ¿Por qué? Porque se combina el ADN. Un ejemplo muy claro de esto, lo tienen ustedes acá en el Perú, que es la gran diversidad de maíz que existe. Esto es porque por el intercambio de material genético que ocurre en el proceso de fecundación. Entonces, esta variedad va a ocurrir por el aporte cromosómico de cada progenitor. Y recordamos el proceso de recombinación o crossing over, que se los mencioné la semana pasada en la meiosis, que es cuando intercambian material genético los cromosomas y obtenemos cromosomas recombinados. El proceso, cuando se une el gameto masculino con el femenino, se le conoce como fecundación. Cuando el gameto masculino se une al femenino, ocurre la fecundación y lo que se forma es el huevo o cigote. Ya a partir de aquí tenemos un nuevo individuo. Entonces, en el caso del hombre, en el caso del humano, el óvulo aporta 23 cromosomas, el espermatozoide aporta 23 cromosomas, ocurre el proceso de fertilización o fecundación y se va a formar el cigoto con 46 cromosomas que vienen en pares. Tenemos 23 pares de cromosomas. Ya luego se forma el embrión, luego el feto, hasta que obtenemos un nuevo individuo, tenemos un bebé, tenemos una nueva persona. Ok, ahora necesito que se ubiquen en el libro. Les dije que en la página 158. Página 158. Me avisan. Página 158 les aparece esta imagen que está aquí. Vamos a trabajar con esa imagen. Tenemos este de acá. ¿Qué será esta parte de acá? ¿Qué será eso? Vamos a ver quién tiene la respuesta por aquí. El óvulo, me dice Darío. Vamos a ver. Correcto, es el óvulo. ¿Y esta parte de acá qué será? El espermatozoide, me dice Eduardo. Muy bien, el espermatozoide. Cuando se unen, ¿cómo se llama el proceso? Se los acabo de decir. Fecundación. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Daniela.
fecundación. Y acá tenemos la fecundación en la flor, que esto me está representando un organismo hermafrodita. ¿Por qué? Porque hay flores que tienen tanto órgano masculino como órgano femenino. Por ejemplo, aquí tenemos el estambre con las anteras liberando los granos de polen que van a entrar en el estigma, que sería el órgano femenino. El estigma sería el femenino y aquí el estambre sería el masculino. Entonces este es un tipo de organismo hermafrodita. Hay flores, no todas, hay flores que tienen los dos órganos, masculino y femenino. Entonces ellas se pueden autopolinizar. Vamos con la segunda actividad. Esto está en la página 159. Durante la interfase la cromatina se condensa. ¿Verdadero o falso? Por aquí Angie me dice que es falso. Muy bien, es falso. La duplicación del ADN se da en la profase meiótica. La duplicación del ADN se da en la profase meiótica. Por aquí Jean-Pierre me dice que es verdadero. Y Angie dice que es falso. Eduardo dice que es verdadero. Chuquilín dice que es falso. Vamos a ver quién tiene la razón. Es falso. Juan Vázquez también dice que es falso. Es falso. Esto se da en la interfase, en la fase S, si no me equivoco, en la fase S. En telofase mitótica se reconstituye la membrana nuclear. Angie dice que es verdadero. Steve dice que es verdadero. Juan también dice que es verdadero. Correcto, es verdadero. En la meiosis, una célula da lugar a dos células hijas. En la meiosis se obtienen dos células hijas. ¿Verdadero o falso? Falso, dice Jean-Pierre. Eduardo dice que es falso. Grecia dice que es falso. Es falso. ¿Por qué es falso? ¿Cuántas se obtienen entonces? ¿Cuántas se obtienen entonces? ¿Cuántas células se obtienen? Los que dijeron que es falso. 4. Muy bien, Keila. La recombinación genética se produce en la profase 1 de la meiosis. La recombinación genética se produce en la profase 1 de la meiosis. Recombinación genética es el mismo crossing over. ¿Dónde ocurre? Angie dice que es verdadero, Eduardo dice que es verdadero, Keila dice que es verdadero, Grecia también, vamos a ver. Verdadero, muy bien. Bueno, ya se me fue la última. Todas las células de nuestro cuerpo, menos los gametos, se reproducen por mitosis, es verdadero. Recordemos que los gametos, las células sexuales, se reproducen es por meiosis. Vamos con la parte B. Respecto a la mitosis, escribe la fase donde se realizan los siguientes eventos. Número 1, el ADN se duplica. Angie me dice que en la interfase. ¿Quién más? En la fase S de la interfase. Entonces está correcta la respuesta de Angie. La número 2, los centriolos emigran a los polos. Los centriolos emigran a los polos. Los centriolos emigran a los polos. ¿En qué fase ocurre? Los centriolos emigran a los polos. ¿Qué fase? Metafase, dice Keila. Los centriolos. Anafase, dice Angie. Steve dice anafase. No. Es en la profase.
¿Se forma el uso acromático? ¿Se forma el uso acromático? Angie dice que en la metafase, Chuquilín dice meiosis, Keila dice profase, Grecia dice metafase, vamos a ver. En la profase, muy bien. ¿Se forma en la placa ecuatorial? ¿En dónde se forma la placa ecuatorial? La placa ecuatorial es que los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Fabricio dice que en la metafase. Keila también dice que en la metafase. Grecia también. Correcto, es en la metafase. Los cromosomas se reparten. Allí es cuando los cromosomas se van hacia un lado y hacia el otro. ¿En qué fase ocurre eso? ¿En qué fase ocurre eso? Que uno se va hacia un lado y el otro hacia el otro. Steve me dice que la anafase, correcto, es la anafase. Y la 6, el citoplasma se divide. Ocurre la citocinesis, eso es en la, Fabricio me dice que es la telofase. Muy bien, Fabricio, es la telofase. Continuamos. Vamos con este cuadrito que está por acá. Me dice, en el cuadro indica cuántos cromosomas poseerán las células de los siguientes organismos según su división. En el hombre tenemos 46 cromosomas. Si se divide por mitosis, vamos a obtener 2 individuos de cuántas células cada uno. ¿De cuántos cromosomas, perdón, cada uno? Por mitosis. Por aquí me dicen 23. No son 23, son 46. Recordemos que la mitosis, ella da origen a 2 células con igual carga genética que la célula madre. O sea, igual. Si viene una célula de 46 cromosomas, yo voy a obtener 2 de 46 cromosomas. Ahí no hay división de carga genética. Ahora, por meiosis, sí. Por meiosis, sí voy a obtener 23. Voy a obtener la mitad de la carga genética. ¿Por qué? Porque pasamos de un individuo de carga completa, carga diploide, a un individuo con la mitad de la carga genética. Recordemos que en la meiosis ocurre la fase reduccional, que es cuando reducimos la carga a la mitad. ¿Por qué reducimos la carga a la mitad? Para que podamos tener células de 23 pares de cromosomas, para que cuando ocurra la fecundación se forme un individuo de 46. Entonces, el gorila tiene 48. Por mitosis, ¿cuántas voy a tener? 48. Y por meiosis, 24. Muy bien. El perro tiene 78. Por mitosis, 78. Y por meiosis, 39. La mosca de la fruta tiene 8. Por mitosis serían 8 y por meiosis 4. El gato tiene 38, por mitosis serían 38 y por meiosis 19. El caballo tiene 64. 32, 64, perdón, y 32. Entonces, por la mitosis se mantiene la misma carga, carga diploide, carga completa, carga 2N. Por meiosis, carga haploide, carga incompleta, carga N. Vamos con otra actividad, tenemos el neurograma. Vamos a hacer solo algunas. Tenemos entonces aquí el neurograma. La número 1 dice, proceso biológico cuyo objetivo es perpetuar la especie. Angie me dice reproducción. Vamos a ver. Crossing over.
crossing over, es el proceso de recombinación. Si no hay una recombinación de material genético, todos los organismos van a ser iguales hasta que llegue un punto en donde ya no se pueda perpetuar la especie. Vamos con la número 2. Clase de reproducción en la que participa un solo progenitor sin intervención de gametos. Por aquí me dicen asexual. Muy bien, asexual. La tercera, se desarrollan de huevos fuera del vientre de la madre. Vivíparo, ¿seguro? Ovíparo. Ovíparo, sí. La 4, división celular en todos los organismos vivos excepto en el reino Monera. Esas se las dije empezando ahorita la clase. Mitosis, muy bien. La número 5. Porque en el reino Monera no ocurre porque los moneras son procariotas. La mitosis ocurre en células eucariotas. Ajá, la número 5, proceso de fusión del núcleo de un óvulo con el del espermatozoide. Sayuri dice que es fecundación. Muy bien, fecundación. La número 6, clase de reproducción donde participan dos progenitores de distintos sexos. Sexual, dice por aquí Carlos. La 7, se hacen dobles en la profase de la mitosis. Se hacen doble. ¿Qué es lo que se condensa en la profase? Los cromosomas. Muy bien, Steve. Proceso de división celular en las células sexuales. Proceso de división celular en las células sexuales. Meiosis, dice Fabricio. Muy bien, Fabricio. La 9, órgano reproductor de las plantas superiores. La flor, muy bien. Y la 10, forma de reproducción asexual de organismos unicelulares que a partir de 1 se dividen en 2. ¿Cuál es? Bipartición o, ¿cuál es el otro nombre de la bipartición? ¿Bipartición o qué? Fisión binaria, muy bien. Muy bien, Steve. Fisión binaria. Con esto terminamos las actividades del libro. Les voy a dejar de tarea que me van a hacer la parte B, que está en la página 159, donde dice establezca las diferencias entre reproducción sexual y asexual. Y la parte C, completa el cuadro comparativo que está en la 160. Esas dos actividades me las van a hacer y me las van a subir a Cubicol. Parte B, que está en la página 159, que es las diferencias entre reproducción sexual y asexual. Y la parte C, que es el cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Esas dos nada más me van a hacer. A partir de que les publique en Cubicol, 3 días para que lo suban. Hoy mismo les publico en Cubicol eso. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos. Me despido, ya son las 11 de la mañana.